En el vasto y complejo mundo del crimen organizado en México, existen historias de pandillas que, al enfrentarse a cárteles poderosos, encontraron su destino marcado por la violencia y la desaparición. Hoy exploraremos 3 casos emblemáticos: la Banda del Pacífico Sur, los recientes de Texcaltitlán y el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por El Marro. Quédate hasta el final. La Banda del Pacífico Sur surgió como una escisión del Cártel de los Beltrán Leiva tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva en el 2009. Este grupo buscaba mantener el control de las operaciones en el estado de Morelos y otras regiones cercanas, donde la presencia del Cártel de los Beltrán Leiva era fuerte. Sin embargo, al separarse, se enfrentaron a cárteles más poderosos y consolidados, lo que llevó a una serie de conflictos violentos que marcaron la historia reciente de la violencia en México. La organización estuvo liderada por Julio de Jesús Radilla Hernández, alias El Negro, quien asumió el control tras la fractura del Cártel de los Beltrán Leiva. Bajo su mando, la Banda del Pacífico Sur intentó expandir su influencia y controlar territorios clave para el narcotráfico, pero rápidamente se encontró en confrontación con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CGNG, ambos con mayores recursos, infraestructura y presencia en el territorio nacional. La rivalidad con estos cárteles más fuertes resultó en una serie de enfrentamientos violentos que debilitaron significativamente a la Banda del Pacífico Sur. Los constantes choques y la guerra territorial no solo mermaron sus fuerzas, sino que también atrajeron la atención de las autoridades federales, lo que aumentó la presión sobre el grupo. La captura de El Negro en el 2011, en una operación conjunta entre fuerzas federales y locales, marcó el inicio del declive del grupo. Sin un liderazgo sólido y enfrentando la presión constante de cárteles más poderosos, la organización se fragmentó y, a pesar de intentos de reorganización, eventualmente desapareció del panorama delictivo en México, aunque algunos de sus miembros se integraron a otras organizaciones criminales. Texcaltitlán, ubicado en el Estado de México, ha sido escenario de actividades delictivas debido a su posición geográfica estratégica, que facilita el tránsito de drogas y mercancías ilícitas entre varias regiones. Los recientes de Texcaltitlán eran una pandilla local dedicada a actividades como el robo, la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas menores. Aunque inicialmente operaban de manera independiente, su territorio se convirtió en un punto de interés para cárteles más grandes que buscaban expandir sus operaciones en la región y obtener un mayor control sobre el comercio ilegal. A medida que estos cárteles, como la familia michoacana y el CJNG, comenzaron a intervenir en la zona, los recientes de Texcaltitlán intentaron mantener su autonomía y resistirse a las imposiciones externas, lo que resultó en varios enfrentamientos violentos. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para seguir viendo nuestro contenido. Estos cárteles, con estructuras más organizadas, mejor armamento y mayores recursos económicos, no toleraban la competencia local y buscaban el control absoluto de las plazas estratégicas. En estos choques, los recientes de Texcaltitlán se vieron rápidamente sobrepasados. La falta de poder de fuego y organización los dejó en una posición vulnerable ante cárteles mucho más poderosos. Los constantes enfrentamientos, junto con la intervención de las fuerzas federales, resultaron en la desintegración de la pandilla. Sus miembros fueron capturados, asesinados o forzados a unirse a las filas de las organizaciones más grandes, perdiendo así su independencia. Este caso ejemplifica cómo las pandillas locales que intentan operar en territorios dominados por cárteles establecidos enfrentan casi inevitablemente la aniquilación o la absorción, demostrando la violencia estructural que caracteriza la guerra entre organizaciones delictivas. El Cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, se originó en el pequeño poblado de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, Guanajuato. Inicialmente, este grupo se dedicaba al robo de combustible, conocido en México como huachicoleo. Bajo el liderazgo de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, el CEIRL amplió sus actividades delictivas para incluir extorsiones, secuestros y tráfico de drogas, destacándose por su dominio en el robo de combustible en la región de Guanajuato. El Marro
se caracterizó por su desafío abierto a las autoridades y a cárteles rivales, especialmente al CJNG. En el 2017, en un video difundido en redes sociales, apareció rodeado de hombres armados, lanzando amenazas directas al CJNG y declarando su intención de mantener el control de Guanajuato. Este acto de desafío encendió una guerra violenta entre ambas organizaciones por el control del territorio, lo que llevó a Guanajuato a convertirse en uno de los estados más peligrosos del país. La confrontación con el CJNG, conocido por su brutalidad y recursos ilimitados, llevó a una escalada de violencia en Guanajuato. Mientras el CJNG buscaba expandir su dominio, el CSRL luchaba por mantener su territorio, especialmente el control de la venta de combustible robado. Esta guerra resultó en innumerables homicidios, desapariciones y un clima de inseguridad constante para la población local, que vivió bajo el terror de los enfrentamientos entre los grupos. Las autoridades mexicanas, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, intensificaron los operativos para desmantelar al CSRL. La estrategia de seguridad involucró a fuerzas federales y estatales en un esfuerzo conjunto para frenar el avance de la organización criminal y restaurar el orden en una región marcada por la violencia. Sin embargo, los recursos limitados y la difícil geografía de Guanajuato complicaron los esfuerzos de las autoridades, lo que permitió que el cártel continuara operando durante un tiempo, a pesar de la creciente presión. En junio del 2020, la madre de El Marro y otros familiares fueron detenidos, asestando un golpe significativo a la estructura financiera del cártel. Aunque fueron liberados posteriormente por falta de pruebas, estos eventos mostraron la creciente presión sobre el CSRL. La detención de familiares cercanos al líder evidenció que las autoridades estaban intensificando sus esfuerzos para desmantelar las redes de apoyo logístico y financiero que mantenían la operación del cártel. La captura de El Marro se produjo en un contexto de creciente hostilidad entre los cárteles, con el CJNG tomando ventaja en la lucha por el control de Guanajuato y otras regiones cercanas. Finalmente, el 2 de agosto del 2020, El Marro fue capturado en una operación conjunta entre fuerzas estatales y federales en Guanajuato. Su arresto marcó el declive del CERL, que sin su líder principal, perdió fuerza y territorio frente al avance del CJNG. Aunque algunos remanentes del cártel intentaron continuar con las operaciones, la organización nunca recuperó su poder anterior. La captura de El Marro también sirvió para desbaratar muchas de las células que operaban bajo su mando, debilitando aún más al cártel. A pesar de los intentos por reorganizarse, el CSRL sufrió una pérdida irrecuperable de su influencia y recursos, y la mayoría de sus miembros fueron absorbidos por otras organizaciones más poderosas. Estos tres casos ilustran la peligrosa dinámica del crimen organizado en México, donde pandillas y cárteles menores que intentan desafiar o resistir a organizaciones más poderosas suelen enfrentar consecuencias fatales. La falta de recursos, organización y poder de fuego coloca a estas pandillas en desventaja, llevándolas a la disolución o absorción por parte de cárteles más grandes. Además, la intervención de las autoridades, aunque crucial, a menudo provoca reacciones violentas que afectan a la población civil. La historia de la Banda del Pacífico Sur, los recientes de Texcaltitlán y el Cártel de Santa Rosa de Lima sirve como recordatorio de la complejidad del panorama delictivo en México y de los desafíos que enfrentan las autoridades y la sociedad en la lucha contra el crimen organizado. La colaboración entre distintos niveles de gobierno, junto con estrategias integrales que aborden las causas profundas de la delincuencia, es esencial para construir un futuro más seguro y próspero para el país. Esto es todo por hoy. Dinos en los comentarios qué te ha parecido. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro siguiente contenido. Hasta pronto.